te sientes, José? Bien. Es curioso porque cuando tú le preguntas a la gente, o sea, o nos preguntan cómo te sientes, entonces uno responde así, bien. Pero, ¿cuál es la emoción que está contenida allí? Oye, es verdad. Estoy alegre porque estoy haciendo en este momento una actividad que disfruto. Bueno, esto es algo que a todos nos pasa. Entonces, pensando en esto, recordé un cuento de Alicia Melo. Ella nos comparte que en muchos de sus talleres hay una pregunta que se repite mucho, que es cómo podemos controlar las emociones, cómo podemos regular, manejar las emociones, cómo podemos aprender a reprimir las emociones. Entonces ella nos plantea algo que es bien interesante. Ella habla de la recurrencia, de la espontaneidad y la recurrencia de las emociones. O sea, es algo que así que ocurre. Tú no puedes predecirlo, no puedes decir, en este momento vas a sentir esta emoción. No, eso ocurre así. Entonces, cuando lo ves así, ¿cómo puedes controlar algo que es así? Sabes que escuchándote pensé en alguien que vivió controlando sus emociones. Es alguien que respiraba así. Hablando de ese personaje, entonces yo me pregunto y te pregunto, ¿cómo es el liderazgo de una persona que controla y vive controlando sus emociones? Bueno, fíjate que él como personaje se muestra la máscara, el personaje es un robot. Es alguien que reprime tanto sus emociones que termina siendo una máquina. Y fíjate cómo es el ejército que él lidera. Él termina liderando un ejército en donde todos parecen robots. ¿Verdad? Eso que es una percepción que valido, lo tomo como un juicio también para mí. Entonces vemos un liderazgo con un enfoque único, en donde cuáles son las posibilidades de expansión desde un liderazgo con un enfoque único. Mientras que en el lado luminoso de la fuerza, que es la otra parte, cómo se muestran sus líderes, cómo es la emoción desde esa forma de vivir el liderazgo. Yo pienso, por ejemplo, en la princesa Padme y en Anakin. Estamos hablando de Star Wars, por si no se habían dado cuenta. Están estos dos personajes. Anakin es Darth Vader antes de ser Darth Vader. Entonces están ellos viviendo su relación y Anakin empieza a experimentar estos sueños perturbadores, estas imágenes. Y cuando él va a conversar con el Sith, que es esta gran figura de la maldad, el Sith le hace ver que sus emociones lo hacen débil. Entonces, ahí yo te pregunto, bueno, te muestro que finalmente yo veo que Darth Vader al final es un personaje exitoso. Sí, pero ¿cómo asocias éxito y felicidad? A mí me suena a desgracia tener que asumir el éxito y saber que todo ese recorrido fue hecho sin felicidad. Wow. Claro, ahora que lo pienso así, Darth Vader llevaba una gran carga. ¿Cómo se ejerce el liderazgo sin felicidad? Fíjate que ahí podemos hablar de otro personaje, pero de la vida real, pero de la misma familia Disney que compró Star Wars, que es Steve Jobs. Es un personaje de éxito. Nadie puede negar que ha sido como un personaje de éxito. Yo tengo una teoría y es que tú no eres una persona diferente en tu trabajo que en tu hogar. Mucho de lo que vivimos en el ámbito laboral es parte de la esencia de cada uno de nosotros. O sea, como vivimos en la casa o como actuamos en la casa tiene mucha relación a cómo actuamos en el trabajo. O sea, no están separados. ¿Cómo equilibramos nuestra capacidad de ser líderes en todos los ámbitos? El liderazgo que yo tengo en trabajo también lo puedo tener en el ámbito familiar. ¿Cómo podemos mirar más ampliamente el liderazgo? Claro, y de lo que sabemos de la vida de Steve Jobs, tú me estás planteando que pareciera que no fue muy equilibrado. Yo lo que me pregunto en el ámbito emocional, ¿cómo conectó con las personas que lo rodeaban? Claro, bueno, al final, tanto Star Wars como esto que estamos comentando de Steve Jobs son finalmente las historias que vemos. No vaya a ser, tú sabes, te lo estoy diciendo, no sé que la industria Apple esté aquí espiándonos y nos caiga una demanda por difamación. Estamos hablando de las historias que hemos leído y las historias que vemos. Y esto me trae a otra cosa que comenta Alicia. Ella nos ofrece una especie de receta, que vamos, que no es una receta, bueno, es que hay que seguirlo de la letra, que todo el mundo somos máquinas, no. Sino, bueno, está chévere como una guía que pudiéramos tomar, ¿no? Ella nos está planteando que 5 cosas por las que pudiéramos pasar. En primer lugar,
es reconocernos como seres emocionales. Desde nuestra esencia humana somos seres emocionales. Ponerle nombre a esas emociones, o sea, bueno, alegría, amor, desagrado, tristeza, rabia. Aceptar que es normal vivir esas emociones, es parte de nuestra condición humana. Observar cómo esas emociones se manifiestan en nuestros cuerpos. ¿Qué pasa con mi cuerpo cuando estoy en rabia? ¿Qué pasa con mi cuerpo cuando estoy en tristeza? ¿Qué pasa con mi cuerpo cuando estoy en alegría? Y permitirnos estar en esa emoción. Ese es el quinto paso, como que habitar esa emoción, habitar mi tristeza, habitar mi rabia, habitar mi alegría, habitar mi amor. ¿Qué piensas de esto que te estoy diciendo? Te voy a hablar ahí desde mi experiencia y una experiencia que veo desde como un desplazamiento del jefe que fui al liderazgo que tengo. Yo me mostraba como un jefe que no permitía mostrar las emociones, o sea, siempre vivía reprimiéndolas, conteniéndolas. Y solamente salían extremos de esas emociones, cuando estaba en rabia, cuando un trabajo no salía bien, o cuando estaba en alegría porque terminaba el año, eran extremos esas emociones. Las controlaba y no era fácil determinar en qué emoción estaba en un momento determinado, tanto que las controlaba que las personas no sabían si yo estaba en rabia, estaba en alegría, sino que eran como neutras. ¿Cómo pasé a ser de un jefe a un líder? Con el reconocimiento, reconocer que yo era un ser humano y que estaba rodeado de otros seres humanos. Eso me permitió hacer un liderazgo desde lo humano. Salí de ese pedestal de jefe y me igualé a los seres humanos que tenía. Igualar no un término como de bajarme a los demás, ¿no? Sino que estaba entre iguales. Yo era uno igual a los demás, era un ser humano igual que los demás. Y a partir de ahí empecé a liderar mi vida y a mostrarme a mostrar un propósito. ¿Qué propósito tenía yo y cómo podía yo expandir ese liderazgo? ¿Y cómo juzgas tu comunicación con quienes te rodeaban en ese momento de tu vida? Bueno, mi comunicación era de órdenes, funciones. Tú haces esto, tú vienes a hacer esto, órdenes. No había un acercamiento empático hacia las personas, tenía una barrera hacia cómo me comunicaba emocionalmente con los otros. ¿Y qué cambios ves en tu comunicación ahora siendo el líder que eres? Bueno, mi comunicación la que veo es que es de un humano a un humano, en primer lugar. Cercana, es honesta, hago mis peticiones, es desde escuchar al que me está hablando, al otro ser humano que me está hablando. Y desde las emociones, ¿cómo se comunica un líder desde las emociones? Fíjate que estoy pensando que hemos paseado por diferentes emociones y dejamos de lado la gran emoción de Darth Vader. ¿Cuál es la gran emoción de Darth Vader? El miedo. El miedo. El Sith le dice en ese momento, tienes miedo. Claro, él tiene miedo, y esto es un alerta de spoiler, tienes miedo a lo que puede pasar con la princesa. ¿No? En esa película, no me acuerdo cuál de la saga es. Entonces, desde esas emociones, ¿cómo se comunica un líder? Sí, desde que pienso que mi comunicación es con otro ser humano. Yo reconozco mi emocionalidad y valido la emoción del otro. Eso me permite reconocerme y me legitima. Y en una relación de trabajo legitima también al otro a partir de la escucha. Vuelvo yo otra vez a pensar en Darth Vader. Yo veo que en Darth Vader y en la película en general, porque entonces ahora pienso en el liderazgo desde el lado luminoso. Es como con detenimiento, uno ve ahí a Yoda, por ejemplo, que entonces él es un líder desde la serenidad. ¿Cómo lo ves tú? Para mí es un liderazgo multiplicador, es un liderazgo compartido, es un liderazgo el que deja hacer. Y también, hay confianza. Cada uno vive como con propósito ese liderazgo. Lo viven como con un significado profundo. Y además, cada uno desde el lado luminoso fluyen con sus emociones. Que, ojo, estando en el lado luminoso también hay rabia y también hay tristeza y también hay miedo. Pero fluyen allí, ¿no? Bueno, tal vez estamos viendo todos el lado de la batalla. Bueno, es la guerra de las galaxias, o sea, la batalla tiene que estar presente, pero
Bueno, creo que al final de esta película el gran mensaje es que todos tenemos un lado oscuro de la fuerza y todos tenemos un lado luminoso de la fuerza.